Cordial saludo. El siguiente video se realiza con el fin de hacer un análisis y un resumen del artículo llamado Basic Study of Design Creativity and Review on Research Design Experiment and Analysis, el cual fue escrito por Morteza Sangenet Soroush y John Zeng. Aquí pues encontramos los objetivos, pues el cual artículo presenta conceptos de creatividad y creatividad en el diseño, así como pues sus diferencias, y aparte de todo explora la dinámica cerebral asociada con las tareas de creatividad en el diseño, utilizando así la electroencefalografía como herramienta de neuroimagen. La idea es proporcionar conocimientos esenciales para futuros investigadores en el campo de la neurocognición de la creatividad en el diseño. Aquí encontramos la estructura, dentro de la cual encontramos la introducción, la cual consta de la creatividad, diseño y creatividad en el diseño. Diseño, creatividad, neurocognición, enfoque, eje para estudiar la neurocognición de la creatividad, objetivos y estructura del trabajo. También encontramos los métodos y los materiales, en la cual se realiza la pregunta de investigación, la estrategia de búsqueda y criterios de inclusión y exclusión. Después encontramos los resultados. Se encuentran los resultados de búsqueda, neurocognición de la creatividad del diseño, historia y tendencias, historia de la neurocognición de la creatividad, estudios de creatividad basados en EEG, estudios neurocognitivos del diseño y la creatividad en el diseño, y también encontramos análisis de tendencias. También encontramos la siguiente estructura, que es protocolo del experimento, dentro del cual pues están los participantes. También se encuentran las pruebas psicométricas. Luego encontramos las tareas de creatividad y diseño creativo, registro y análisis de las EEG, métodos y algoritmos, dentro del cual también encontramos procesamiento, eliminación de artefactos, procesamiento y segmentación, extracción de características, análisis de datos y extracción de conocimientos. Pues dentro de la discusión encontramos los participantes. Aquí está la psicometría, donde tenemos la población deseada, tamaño de la muestra y características de los participantes, diseño del experimento, EEG. Luego pues aquí en esta parte vemos las ventajas y desventajas de la EEG en el uso de experimentos de creatividad en diseño, procesamiento de EEG y análisis de datos, brechas de investigación, y también encontramos preguntas abiertas. También encontramos la conclusión, otros, en el cual están pues las contribuciones del autor, los fondos, la incompatibilidad, la nota del editor y las referencias. Aquí en la introducción tenemos los desafíos en la investigación en la creatividad del diseño. Aquí pues lo que el artículo quiere mostrar es la naturaleza multifacética de la creatividad, en la cual involucra procesos cognitivos no lineales y varias subtareas, como el procesamiento divergente y convergente, la percepción, la recuperación de la memoria, el aprendizaje, la inferencia, la comprensión y el diseño. Además pues también se encuentran aquí las tareas de creatividad en el diseño, donde suelen ser ambiguas, complejas y no lineales, lo que complica pues aún más
los esfuerzos pues para poder así comprender los mecanismos subyacentes y la dinámica cerebral asociada con los procesos del diseño creativo. Aquí también encontramos una pequeña definición que es la creatividad, que son los procesos cognitivos de orden superior, el cual se define como la capacidad de desarrollar ideas útiles, novedosas y sorprendentes. Aquí también pues encontramos qué es el diseño, que se encuentra como una actividad humana fundamental y generalizada que tiene como objetivo transformar situaciones existentes en situaciones deseadas. No es lineal y complejo y se encuentra en el corazón de la creatividad, proceso de cambio del entorno en el que el producto surge del entorno, sirve al entorno y cambia en el entorno. Aquí también pues encontramos que el diseño pues se le considera rutinario si opera dentro de un espacio de diseño de diseños conocidos y ordinarios. También se le considera innovador si navega dentro de un espacio está definido de diseños potenciales pero produce resultados diferentes, y creativo si introduce nuevas variables y estructuras en el espacio de diseños potenciales. Un diseñador puede que se preocupe pues como por la creatividad, mientras que el producto en sí no demuestra atributos creativos ni cambios. Y la inversa, un diseñador puede exhibir creatividad mientras que el producto resultante no lo tenga. Aquí encontramos las etapas de creatividad del diseño, donde incluyen la comprensión del problema, la generación de ideas, la evolución de las ideas y la validación de las ideas. Un modelo anterior de pensamiento creativo propuesto por Wallace en 1926 se presenta en 4 fases que incluyen la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. El cerebro como tal pues es un sistema complejo no lineal con ciertas características como la emergencia y la autoorganización, pues pasa por varios procesos cognitivos que le permiten a él la generación de ideas y soluciones creativas. También le permite explorar las actividades cerebrales durante las tareas de creatividad de diseño. La creatividad de diseño nos ayuda también a comprender mejor el proceso de diseño y mejorar el desempeño de los diseñadores. Aquí también pues, se tiene en cuenta el reconocimiento del comportamiento cerebral durante las tareas orientadas al diseño, el cual ayuda a los científicos a investigar los mecanismos neuronales para poder así comprender vivamente las tareas de diseño, mejorar los procesos de diseño completos y ayudar a mejorar a los diseñadores. La pregunta principal de los estudios realizados sobre neurocognición y creatividad en el diseño es si podemos explorar la dinámica cerebral, y pues esto nos ayuda a inferir los estados cognitivos de los diseñadores, pues utilizando datos neurocognitivos y fisiológicos como las señales EEG, y nos explica cómo hacerlo. Aquí también encontramos los métodos de neuroimagen, los cuales incluyen principalmente la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la electroencefalografía, la espectroscopía funcional de infrarrojo cercano, la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía. Aquí pues también explica que las señales EEG son como una técnica de neuroimagen económica y sencilla, con una alta resolución temporal y una resolución espacial aceptable, lo cual pues se ha utilizado para inferir los estados cognitivos y emocionales de los diseñadores. Esto pues sin embargo, en el análisis de las EEG se han planteado desafíos debido a su complejidad no lineal y susceptibilidad a diversos artefactos. La EEG es una técnica para registrar pues las diferentes actividades eléctricas del cerebro, que genera principalmente por la activación neuronal dentro del cerebro humano. Esta actividad casi siempre, pues por lo general,
captura de forma no invasiva desde el cuero cabelludo en la mayoría de los estudios cognitivos, aunque el eje intracraneal se registra dentro del cráneo. Aquí pues encontramos los métodos y materiales, pues en la cual la figura nos muestra los componentes principales a la hora de realizar un diseño basado en EEG. Primero pues lo que se hace es diseño del experimento, en el cual se tiene en cuenta lo que se quiere capturar. En el segundo pues son los participantes. Luego pues encontramos las pruebas psicométricas, después de los experimentos, donde están comprendidas las tareas de la creatividad, y por último métodos de registro y el análisis de las EEG, y posteriormente en el análisis de datos finales. Bueno, aquí los dejo con el compañero Johan, que es pues como el encargado de seguir con el resumen. Como ya fue mencionado, este artículo es un artículo de revisión de los trabajos reportados acerca de la investigación que se ha realizado de la creatividad en el diseño, haciendo uso de la electroencefalografía para la captación de la actividad cerebral. El artículo menciona que para poder modelar o para poder revisar de manera esquemática, establece un protocolo, y ese protocolo incluye entonces el experimento como tal, en donde el cual se hace un diseño experimental con una selección de tareas de diseño. A los participantes se les hace una evaluación de tipo psicométrico y luego son monitoreados en el desarrollo de las tareas a través de la electroencefalografía. Estos datos que se recopilan a través de la electroencefalografía también pues deben de tener un método para registrar y analizar. Esto es lo que se evalúa en los artículos analizados. También se tiene finalmente el análisis de los datos, que conduce al conocimiento final de los elementos. El artículo realiza una serie de preguntas para iniciar la búsqueda de información. La búsqueda de información utiliza entonces un método denominado análisis temático y hace búsqueda exhaustiva para lograr identificar artículos semilla. Algunas de las preguntas empleadas son como las que aparecen aquí: ¿cómo podemos registrar, procesar, preprocesar de manera eficiente el EEG que refleje la carga de trabajo cognitivo asociado con las tareas de creatividad en el diseño? O ¿cuáles son los hallazgos, deficiencias e inconsistencias neurocientíficas significativas en la literatura? A saber, estas son algunas de las preguntas que se emplearon para la búsqueda de información de esos primeros artículos denominados artículos semilla. Con esto entonces se hizo el análisis temático y se realizó una elección primaria de artículos que tenían como fundamento o como objetivo encontrar palabras claves y llevar ecuaciones de consulta para los diferentes repositorios. Entonces se aplicó el análisis temático por la primera iteración, buscando la comprensión correcta y completa de la creatividad en el diseño basados en EEG. Con esas palabras claves y con algunas ecuaciones, entonces se revisaron bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science, para recopilar un conjunto completo de artículos originales, tesis y algunas revisiones.
Con ese resultado entonces se consideran unos fundamentos o unas condiciones para la inclusión de los mismos en la revisión. Entonces esos criterios fueron que el artículo debería de responder a una o más de las preguntas formuladas en la búsqueda, las preguntas de investigación. El artículo debería estar en una revista indexada, revisada por pares y además escrito en idioma inglés. Debería de centrarse también en lo correspondiente al análisis de electroencefalografía relacionado con la creatividad o la creatividad en el diseño para adultos. El trabajo además debería estar relacionado con la creatividad o la creatividad en el diseño en términos de conceptos, experimentos, protocolos y modelos probables empleados en estudios. Los trabajos también deberían de utilizar tareas de creatividad establecidas, incluida tareas de usos alternativos o las pruebas de pensamiento creativo de Torrance o una tarea de diseño específica. Esas tareas incluso llegan a detallarlas más adelante con unas conclusiones que son muy interesantes y que ya mencionaremos en su momento. Además de los criterios mencionados, los autores verificaban que los artículos estuvieran con las características de un artículo de alta calidad, por ejemplo, citaciones o en la publicación en revistas reconocidas. Con estos resultados se hizo entonces otra búsqueda en Google Escolar, donde ya se empleó una técnica de bola de nieve hacia adelante y hacia atrás. Esta técnica de bola de nieve pues buscaba recoger artículos que estén relacionados con los temas y llevarlas hacia adelante o hacia atrás corresponde a evaluar los antecedentes o las referencias que utilizan los autores de los diversos artículos. Al hacer esta tarea entonces se encontraron resultados como la identificación de muchísimos artículos a través de la ecuación o las ecuaciones de búsqueda como las que aparecen aquí en el cuadro, que vemos que tienen aquí EEG o electroencefalografía o cerebro o neuro con comodines o correlaciones neuronales o cognitivas, etcétera, etcétera. Todas estas ecuaciones les permitió a los autores encontrar cerca de 1878 artículos distribuidos de la forma que muestra la diapositiva. En Web of Science fueron 859, en Scopus 671 y en PubMed 348. Como también estuvieron buscando algunos resultados en otras bases de datos como en Scholar, entonces allí encontraron un total de 154 artículos. Estos artículos están distribuidos entre papers originales, entre tesis y revisiones. Ustedes pueden observar en la diapositiva el número de estos ítems encontrados. También podemos mencionar que de los resultados obtenidos evidenciaron 3 estudios tempranos en el campo de la neurocognición. Estos estudios exploran, entre otras, qué características tienen las personas creativas. Así, por ejemplo, en el primer estudio se afirma que las personas creativas pueden exhibir rasgos vinculados a una menor activación cortical, que en el segundo estudio, que también tiene a uno de los autores allí mencionados, los autores exploran la relación entre la creatividad y la presencia de las bandas alfa en la electroencefalografía durante diversas etapas del proceso creativo. Y finalmente el tercer estudio es un conjunto donde aparecen vínculos entre la creatividad y la asimetría hemisférica durante las tareas creativas.
es decir, la activación de solamente alguno o algunas partes de los hemisferios cerebrales durante la tarea creativa. Todos estos artículos tienen como autor principal a Martindale. Además de estos, pues hay un listado muy largo, aproximadamente de unos 150 artículos que están tabulados y tienen una tabla de análisis y relación que incluye a los autores, el número de participantes en el estudio, las pruebas psicométricas, los experimentos que se realizaron de creatividad, los análisis de datos de la electroencefalografía y los hallazgos principales que encontraron. Como ustedes pueden notar, la tabla corresponde efectivamente a la ruta trazada dentro del análisis que los autores formularon para realizarla. Desde los primeros estudios hasta los más recientes se ve como unas líneas muy claras. Lo primero es que se han centrado en el estudio de subbandas, donde pues las bandas alfa son las que más han mostrado algún tipo de elementos, la asimetría cerebral y la coherencia entre el análisis de las señales y la topografía cerebral. Estos estudios los clasifican los autores en diferentes categorías. Entonces, tiene una primera categoría donde tiene que ver la creatividad visual versus descanso o fijación de referencia. Una segunda categoría, la creatividad visual versus la tarea del control y sin descanso. Y una tercera, individuos de alta creatividad versus baja creatividad. Además considera la generación de imágenes visuales versus un estándar y la creatividad en realidad virtual versus el entorno real. Finalmente hay una categoría que son denominadas experimentos de creatividad controlados de forma flexible versus estrictamente controlados. ¿Qué sucede? Con los hallazgos hayan también algunos retos para la investigación, que entonces son los campos en los cuales se puede ampliar la investigación. Tiene que ver principalmente con que las tareas de diseño son abiertas y ello implica que puede tenerse múltiples resultados, que puede tener múltiples ramas a través de las cuales la solución puede cambiar o a través de que la misma puede evolucionar a otro tipo de respuestas. Los criterios para la evaluación de diseño los establece la propia solución. Estos son algunos de los resultados que presentan ellos y a través del protocolo del experimento se evaluaron entonces los participantes que eran cognitivamente sanos, es decir, sin ningún tipo de problemas de salud. Algunos de ellos, en su inmensa mayoría, eran diseñadores o creadores. Las pruebas psicométricas que se aplicaron son en general para establecer el nivel de creatividad que tenían y pues las tareas de creatividad y diseño creativo que se desarrollaban fueron establecidas en estos mismos protocolos. Algunas de estas tareas también consideraban algunos tiempos. Ya para el análisis de las señales, que era otro de los elementos que consideraba el esquema, el mapa formulado por los autores, ahí va que examinar cómo los artículos reportados trataban la eliminación de artefactos, es decir, la electroencefalografía es muy sensible al ruido, entonces la eliminación de artefactos contribuye a tener una fiabilidad de la información. La segmentación que se hace del mismo estudio, la extracción de las características de las señales y el análisis de los datos y la extracción de la información necesaria para la investigación reportada. ¿Qué más se puede mencionar? Que los participantes, pues hay una gran variedad entre la selección y tamaño. El diseño de experimentos también considera, además de las pruebas, el ambiente. Algunas tenían con descanso, sin descanso, con ruido o sin ruido, distractores. Las
ventajas que tiene la electroencefalografía con respecto a otras técnicas de análisis cerebral, pues la principal es como la fiabilidad que tiene en la respuesta, no tanto en el espacio cubierto, pero sí en la velocidad de la respuesta. Cómo más se puede analizar y las ventajas que se tiene para el procesamiento de estas señales. También se realiza la discusión con otros autores que reconocen estos beneficios de la electroencefalografía, aunque algunos de ellos mencionan que se pueden combinar con otras técnicas. Finalmente se encuentran algunas brechas de la investigación que se convierten en posibilidades para continuar la investigación, por ejemplo en poblaciones como con síndrome de Down o con otro tipo de disfunciones o con algún tipo de distracciones, combinar diferentes técnicas de mapeo como la electroencefalografía y algunas otras. Esas son como algunas de las partes que se analizan en esta discusión con otros autores. Finalmente, los revisores concluyen que una vez evaluados 1500 estudios, 120 de ellos tuvieron muchos detalles experimentales donde incluían la caracterización de los participantes, las tareas de creatividad relacionadas con el diseño o no relacionadas con el diseño. También hacía relación de los métodos de análisis de la electroencefalografía y los principales hallazgos. La revisión que hicieron estos autores informa detalles experimentales de los estudios basados en la electroencefalografía y destaca algunas brechas de investigación, posibles tendencias en la misma y vías prometedoras para continuar en este campo de investigación de la creatividad en el diseño experimental. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz día.